Buen día, ¿cómo están? Como vimos en la clase pasada, yo le mandé un apunte de cómo planificar los proyectos, ¿sí? Decíamos que antes de iniciar con un proyecto teníamos que planificar, ¿sí? Decíamos que planificar es usar procedimiento para introducir organización y racionalidad a la acción que vamos a realizar con el propósito de lograr determinados objetivos. De alguna manera, en la vida cotidiana y aún en las acciones más individuales, se suele intentar organizar las actividades con cierta racionalidad. Asimismo, vamos a realizar los pasos de un proyecto de investigación. Esto es desde el punto operativo, ya sea a nivel individual como a nivel institucional. Responde a, este proyecto responde a 10 preguntas básicas o cuestiones básicas. Estas 10 cuestiones básicas a las que me refiero ya está en el apunte 2, ¿sí? Si ustedes vuelven hacia atrás, en el Fígaro, en el documento que dice término básico de investigación del día 15 de abril de 2020, van a ver que al finalizar ese apunte número 2, aparece un cuadro donde aparecen estas preguntas o estos pasos, estos 10 pasos a los que yo me refiero, que es qué, por qué, para qué, cuánto, dónde, cómo, cuándo, a quiénes y con qué. ¿Sí? Hay un cuadrito donde aparece y a qué se refiere cada una de esas preguntas. Bueno, esos son los pasos para realizar un proyecto de investigación, ¿sí? Estos 10 pasos consiste en la primera pregunta, que es ¿qué? O sea, ¿qué se quiere hacer? Eso hace referencia al título de nuestro proyecto, ¿sí? La naturaleza del proyecto es el título. El título tiene que ser algo significativo, es decir, tiene que tener relación directa con el problema que se va a abordar o tratar de resolver. Digamos que el objetivo principal de la denominación es de caracterizar en poca palabra lo que quiere hacerse en el proyecto e indicar el organismo de que lo va a ejecutar o quiénes lo van a llevar a cabo, ¿sí? A eso se refieren qué, o sea, qué se quiere hacer, o sea, el título del proyecto que van a realizar. Luego viene la naturaleza del proyecto, que es la fundamentación del proyecto, el por qué se quiere hacer ese proyecto o llevar a cabo ese proyecto de actividad que van a organizar o van a hacer, ¿sí? Es decir, el origen y la fundamentación del proyecto, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué quiero implementar el proyecto? Sobre qué se sustenta esa necesidad de implementar, precisar la necesidad de implementar ese proyecto, ver cuál es la necesidad que tienen los actores involucrados, y en este punto hay que realizar una descripción más amplia del proyecto, definiendo y caracterizando las ideas centrales de lo que se pretende realizar. Se tiene que tratar de realizar de forma un poco más sintética, ya que dentro del proyecto se va a ir definiendo mucho tema de por qué se quiere realizar este proyecto, ¿no es cierto? No es necesario que la descripción sea excesivamente extensa, ya que, como le decía, volviendo atrás, a lo largo del proyecto se irá ofreciendo información complementaria de todos los aspectos del proyecto. Lo que se pretende es que la persona que desea conocer sobre el proyecto pueda tener de entrada una idea exacta acerca del proyecto, el
tipo de proyecto a la que se refiere, por ejemplo, si es un proyecto educativo, un proyecto de prevención, de promoción, el ámbito que va a abarcar, si va a abarcar un ámbito educativo, un ámbito de salud, la comunidad, la familia, ¿sí? En qué contexto se va a realizar dentro del ámbito familiar, dentro del ámbito social, comunitario, en el ámbito educativo, a eso se refiere, ¿sí? Con fundamentación y la descripción del proyecto, ¿sí? En la fundamentación del proyecto hay que presentar los criterios, argumentación lógica y o las razones que justifican la realización del mismo. Es muy importante destacar para tenerlo en cuenta a la hora de elaborar esta parte del proyecto, que en la fundamentación debe cumplirse dos requisitos para que sea completa y correcta. Hay que explicar la prioridad y urgencia del problema para el que se va a llevar a cargo el proyecto y hay que justificar la necesidad de llevar a cabo ese proyecto, y también hay que ver que sea un proyecto adecuado para esa comunidad, que sea viable y posible de ser realizado. ¿Cuál es la naturaleza y urgencia del problema que se pretende resolver? Las razones que puede dar lugar a un proyecto suelen ser diversas, ¿no es cierto? Hay una necesidad, por ejemplo, hay que ver si hay una necesidad y ver si hay una necesidad y no existe ese servicio para satisfacer esa necesidad, o el servicio existente es insuficiente, se quiere mejorar la calidad de la prestación de ese servicio, por ejemplo, ver cuál es la necesidad de llevar a cabo ese proyecto, ¿sí? En definitiva, se trata de identificar y analizar el problema que se pretende solucionar. Lo sustancial en esta parte de la fundamentación es explicar el por qué se hace, destacando los principales aspectos críticos y los problemas existentes, y los problemas que piensan ser atacados o aliviados o mejorados, ¿no es cierto? En este caso, en esta comunidad que se va a trabajar. En muchos casos, por ejemplo, se toman algunos temas que por ahí para esa comunidad o para esa población no es necesario. Por ahí el que va e implementa un proyecto muchas veces lo hacen porque disponen del medio, dispone de tiempo para ir a realizar, pero el lugar donde va a realizar ese proyecto no lo necesita. Supongamos, por ejemplo, prevención de enfermedades de transmisión sexual en un geriátrico, cuando el tema prioritario puede ser otro. No, eso no es yo tengo tal tema y quiero implementarlo, lo voy a hacer en tal lugar. Hay que ver si es necesario, hay que ver la prioridad en ese lugar de llevar a cabo ese proyecto. No es llevar a cabo un proyecto sin ninguna necesidad, ¿sí? También en cuanto a la justificación o la fundamentación del proyecto, hay que ver los antecedentes. Los antecedentes del problema hace referencia, por ejemplo, muchas veces a los trabajos que ya se hicieron sobre ese tema en ese lugar o en otro lugar, y ver cuáles fueron los temas que se tomó sobre cuáles fueron los métodos utilizados para la realización de ese proyecto, a qué resultado llegaron, lo que investigaron o implementaron ciertos proyectos, ¿no es cierto? Estos antecedentes hace referencia muchas veces poner estudios realizados por otros investigadores, ya sea para investigaciones que realizaron para trabajo de grado, como ser tesis,
para trabajo de investigación que realizaron para obtener un posgrado, por ejemplo, algún trabajo de ascenso, resultado de investigaciones institucionales o alguna ponencia, conferencia, congreso, ver qué se hizo, qué se investigó sobre ese tema que nosotros vamos a abordar y vamos a implementar, ¿sí? A eso se refiere antecedente del problema, ¿sí? Quienes investigaron e implementaron ya ese proyecto o estudiaron e implementaron alguna actividad sobre ese problema, ¿sí? Seguimos en el otro video.